Bueno, a continuación vamos a escuchar al padre Andrés Tello Cornejo. El padre nos va a hablar sobre el tema acompañamiento espiritual en el área de cuidados intensivos. El padre es capellán del Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez y de la Clínica San Camilo. Es secretario ejecutivo de la Comisión para la Vida de la Conferencia Episcopal Argentina y asesor eclesiástico del Consorcio de Médicos Católicos de Buenos Aires. Una vez más, un gusto estar acá en la academia con ustedes y también compartir acá con el padre Rubén Revelo, que recientemente el Santo Padre Francisco le ha dado un nuevo nombramiento a la Pontificia Academia para la Vida. Es un honor para nosotros que el director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica tenga el nombramiento tan importante de la Pontificia Academia para la Vida. Cuando uno habla del acompañamiento espiritual, por supuesto que lo hago desde mi experiencia como sacerdote católico, porque hay muchas otras experiencias, se hacían en el judaísmo, distintas otras ramas de confesiones en el cristianismo, u otras confesiones religiosas. En las Sagradas Escrituras nos muestran muchas escenas de enfermos que acuden a Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Los evangelios, los 4 evangelios, sobre todo el Evangelio de Lucas, quien era médico, relata infinidad de encuentros con Jesús con los enfermos. Por eso cuando hay gente que se inicia en la pastoral de la salud y la pastoral hospitalaria, me dice, bueno, pero padre, ¿qué puedo leer? Primer libro de lectura, los evangelios. Ver, leer, volver a imaginar los encuentros de Jesús con los enfermos, y son impactantes esos encuentros porque realmente le cambia la vida al enfermo que acude o lo llevan al encuentro con Jesús. Y eso es lo que tratamos de compartir en cada encuentro con cada enfermo, que vuelva a encontrarse con Jesús. Es cierto que el enfermo tiene distintas sensaciones frente a su dolor y la muerte, lejana, próximo o inminente. Miedo, tristeza, el dolor, el sufrimiento corporal, espiritual. Pero muchos también experimentan una gran soledad. Soledad aún en medio de la compañía de los seres queridos que están con el enfermo, o algunos pues están solos. En nuestros hospitales de la ciudad de Buenos Aires hay mucha gente, vive sola, está internada, sola, y muere sola en el hospital. Sola es sola, no hay nadie. Los enfermeros, los médicos, los voluntarios, las hermanitas religiosas, y nosotros seremos su familia, pues no tiene a nadie. Y por eso uno lo primero que tiene que hacer frente al enfermo es también, descubrir cuáles son las necesidades del enfermo. Por supuesto que viene al hospital para curarse o para recibir cuidados médicos, pero también descubrir otras necesidades. Uno cuando ve la mesita de luz se da cuenta, está solo o acompañado. El enfermo está acompañado, tiene una agua mineral, una 7-Up, cubiertos que no son truchos, buenos, metálicos, un vasito bueno. Y el solito tiene el vaso de plástico que le da el hospital, los cubiertos de plástico, no tiene nada. Y poder descubrir también en esas necesidades, además de la necesidad de cariño, de cuidado, hay una necesidad espiritual. Por eso es que la atención religiosa no es solamente un derecho de la Iglesia, es un derecho del enfermo. El derecho a ser asistido espiritualmente
según su propio culto, según su propia fe. Y eso salimos a su encuentro. Acá en la Arquidiócesis de Buenos Aires tenemos como 3 modos de asistir a los enfermos, a acompañarlos. Desde las parroquias, que visitan a los enfermos en su barrio, casas de familia, geriátricos, sanatorios que están en su radio parroquial. El servicio sacerdotal de urgencia a la noche, que es iglesia nocturna. A la noche, todas las noches hay un sacerdote en montones de diócesis de nuestro país que desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana están esperando el llamado telefónico para ir a ver al enfermo, sobre todo el moribundo. Y las capellanías hospitalarias. Gracias a Dios, por lo menos en la Arquidiócesis de Buenos Aires tenemos capellanes para atender a los enfermos en los hospitales públicos y en muchos de los hospitales, por supuesto en todos los hospitales confesionales y muchos hospitales privados. ¿Y qué hacemos? Bueno, acompañar al enfermo. La verdad es que es una alianza muy fuerte esto de... A mí cuando me piden ir a dar charlas a los colegios o donde sea, es una alianza muy fuerte poder acompañar a alguien hasta la muerte y hacer un itinerario espiritual. Hay gente que es profundamente religiosa y otros que no, que de pronto la enfermedad le despierta o su enojo con Dios o su deseo de acercarse a Dios y la necesidad de abrir el corazón a Dios. Y como los encuentros del Evangelio, ser tocados por Jesús. Y parece mentira, pero mientras más se va apagando el cuerpo, más se va debilitando, muchos van teniendo un gran crecimiento interior y un gran crecimiento espiritual. Por eso a veces pareciera que en esa inercia que corremos todos los días y que no nos damos cuenta, cuando alguien cae enfermo, parece como que el tiempo se detiene. El día en el hospital se hace eterno. Una semana parece un mes y las noches larguísimas. Y hay mucho tiempo para el pasado, mucho tiempo para el presente y el futuro incierto. ¿Saldré o no saldré? Muchas personas que han ido a velorios, pero nunca vieron morir una persona. La primera vez que ven morir, nosotros porque estamos acostumbrados, es en el hospital. Y más en esas salas de internación grandes, o en las terapias, y veo morir al del frente o al del costado. Y a veces, mientras más jóvenes son, más los llena de terror. Hasta ayer hablábamos o jugábamos al truco, a la noche se descompensó, y ahora veo toda la sábana tapándolo. Son imágenes fuertes. Por eso es que nosotros como iglesia, creo que además de enseñar los sacramentos, por supuesto, y los evangelios, y el sacramento de la unción de los enfermos, tenemos que ayudar a nuestros fieles a prepararse espiritualmente para la enfermedad. Sacando lo trágico, que nos aplaste un colectivo en la esquina, todos en algún momento nos vamos a enfermar. Y creo que va a ser con sufrimiento, no sin sufrimiento. Padecimientos corporales, limitaciones, no poder levantarnos, que nos tengan que alimentar. Y no todos estamos preparados espiritualmente para ese momento. Y además enseñar el deber de caridad, visitar a los enfermos, acompañar a los enfermos. Y en el momento de la enfermedad, más que nunca, buscar la ayuda de Jesús. Y eso es lo que hacemos con los sacramentos propios del enfermo, además de acompañar, estar, charlar, conversar. A veces hay personas que tienen miedo de hablar de la muerte. El médico no sabe cómo enfrentarlo, cómo decir. Hace 2 semanas me pidieron que dé un pequeño ateneo para los residentes de clínica médica del Hospital Álvarez, donde soy capellán, además de la clínica San Camilo. Querían que hablemos un poco de los aspectos bioéticos del final de la vida. No, eso más adelante. Hablemos de la muerte y el morir en el hospital. Hay residentes que entraron hace un mes y ya lloran la muerte de sus primeros pacientes, se encariñan. Nadie les habla de eso. Entonces,
Lo primero, en esa alianza, en esa relación médico-paciente de la veracidad, la confidencialidad y el consentimiento informado. Bueno, la veracidad. El enfermo tiene derecho a saber la verdad de su padecimiento, de su pronóstico, diagnóstico, tratamiento y poder prepararse para lo que se viene. Habrá cosas que tenga que arreglar, materiales, papeles, pero también es importante, el momento más trascendente de uno. Despedirse de los seres queridos y prepararse para el encuentro definitivo con Dios. No es poca cosa. Por eso es que la declaración sobre la eutanasia de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe en 1980 dice que nadie puede ser privado de la conciencia salvo causa grave. Porque es trascendente poder estar lúcidos, conscientes, prepararnos y poder vivir ese momento del encuentro definitivo con Dios. A veces asusta la presencia del sacerdote en la sala de internación o en la terapia intensiva, o te vienen los familiares, bueno, padre, pero dele la unción, pero que no se dé cuenta, o que no... ¿Qué me voy a disfrazar? ¿De piñón fijo para entrar a la terapia intensiva? Soy cura. Sos médico, sos enfermera, no voy a dejar de ser lo que sé. Entonces, tenemos que saber qué estamos haciendo y qué vivimos, y no hay que tener miedo. Yo muchas veces hablo con los enfermos. Bueno, ¿tenés miedo? ¿Qué pensás que se viene? ¿Cómo te gustaría vivir el último momento de tu vida? ¿Cómo te preparás? ¿Qué pensás que hay más allá de acá? Poder ir haciendo un camino espiritual de encuentro definitivo con Dios. Por supuesto que además estará la ayuda para nosotros en los sacramentos, ¿no? Si uno está bautizado, muchos reciben el bautismo antes de su muerte. Algunos se confiesan, y mamita, hacen a veces la confesión de toda la vida. Padre, desde mi primera comunión que no me confieso, o no me confieso hace 30 años. Algunos no, tienen vida religiosa y hace poco que se confiesan. Y por supuesto la unción de los enfermos. Antiguamente estaba la mentalidad de pensar en la extrema unción, el sacramento propio para los moribundos. Y hasta que la persona no esté a punto de partir, no darle el sacramento. Y por eso muchas veces te llaman, mi experiencia en el servicio sacerdotal de urgencia, te llaman cuando está por morir el enfermo. El médico les dijo a las 3 de la mañana, miren, no pase a la noche, y te llaman a las 3. ¿Hace cuánto está internado? Hace 10 días. Hubiese sido lindo que, no lo digo, pero yo lo pienso por dentro, hubiese sido lindo que consciente hubiese podido prepararse, hubiese podido rezar, yo hubiese preparado interiormente para ese encuentro con Dios, y no estando inconsciente. Por supuesto que también es válido, ¿no? Pero tenemos ese sacramento que el Concilio Vaticano II transformó de extrema unción en santa unción de los enfermos. Y que, ¿qué hace? Que si bien nuestro cuerpo se debilita, no debilitarnos espiritualmente. Y el sacramento de la unción repite la escena del Evangelio. Somos tocados por Jesús para fortalecernos espiritualmente. Y nos da la fortaleza interior para poder sobrellevar la enfermedad, los dolores, los miedos, y prepararnos para el encuentro con Jesús. Por supuesto que este sacramento de la unción se puede recibir varias veces. Los niños a partir del uso de razón. Y después ya no es solo la extrema unción, sino ante una enfermedad grave, una cirugía, se recibe la unción. El paciente se agrava, entra a terapia intensiva, puede volver a recibir la unción. Se recupera, sale, vuelve a la casa, se descompensa, vuelve al hospital, vuelve a recibir la santa unción de los enfermos. Y así puede recibir varias veces la santa unción, hasta, el último momento que recibirá de vuelta la unción. Y además, cuando está consciente y lúcido, el sacramento propio va unido a lo que se llama el viático, que es la última comunión, la última Eucaristía, el alimento para poder hacer su tránsito de la vida terrena a la vida eterna. También en ese acompañamiento espiritual es importante acompañar a la familia. A veces el enfermo está inconsciente, pero es más la familia la que necesita, que te agarra afuera de la terapia o afuera de la habitación y llora el dolor de su ser querido que se va apagando. Y poder con ellos hacer también un itinerario de acompañamiento.
Y por último, en el momento de la muerte, muchas veces, y pasa, ¿no? En el hospital, ya sea en la guardia, entró un paciente en shock, o en la terapia, y la reanimación, y a veces, bueno, ya no hay nada más por hacer. El paciente dejó de latir y es considerado muerto por la medicina. Para nosotros sigue habiendo que hacer. Acercarnos al enfermo, rezar y encomendarlo a Dios. Y a la familia le hace mucho bien. Después de que los profesionales lo atendieron, poder acercarnos con la familia y rezar y dar el responso. Y encomendarlo a Dios, a esa persona que acaba de morir, para que pueda descansar en paz. En la espera final de la resurrección, final de los muertos, cuando Cristo nos revista con un nuevo cuerpo, un cuerpo santo y glorioso como el de Él, que no padezca ninguna enfermedad, ningún padecimiento. Eso es todo. Ha sido un gusto.